Demet Özdemir ha soltado la bomba. Ha confesado estar sola desde entonces y chicos, la razón oculta es más turbia de lo que pensábamos. Prepárense para el salseo porque esto va a dar de qué hablar. Imagínense la estrella que todos adoramos, la reina de las telenovelas turcas, la que nos ha hecho suspirar con cada papel, ahora dice que está en la guerra de su vida, pero sola. Y no me refiero a una soltería cualquiera, sino a esa que te deja un nudo en el estómago y te hace preguntarte qué ha pasado aquí. Todos la recordamos cuando estaba con él, ¿verdad? Esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que arrasaba en redes sociales, que nos vendía la imagen perfecta de amor verdadero. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Y lo peor es que nunca supimos bien por qué. Siempre hubo rumores, siempre hubo especulaciones, pero nada claro. Ahora, Demet rompe el silencio. Y cuando digo rompe el silencio, es que lo hace con esa intensidad que solo ella sabe ponerle a las cosas. He estado sola desde entonces y la forma en que lo dice, ¡ay, madre! Se le nota en la voz, en la mirada. Hay una melancolía, pero también una fuerza, como si hubiera pasado por un huracán y ahora estuviera contando los daños. Pero lo que me intriga de verdad es esa razón oculta. Ella suelta esa frase, ¿y se queda ahí? ¿Qué va? Eso es para engancharnos a todos. Para mí, esto huele a que no fue una ruptura cualquiera. No fue un te dejo porque ya no te quiero. Esto va más allá. A ver, seamos sinceros. En este mundillo las relaciones a veces son tan públicas que duelen. Cada paso, cada foto, cada comentario, todo es analizado hasta el último detalle. Y cuando una relación así de mediática se rompe sin explicaciones, la gente empieza a inventar. Que si hubo cuernos, que si hubo problemas de dinero, que sí, madre mía, de todo. Pero yo, para ser honesta, sospecho algo más profundo. Piénsenlo. Si ella dice desde entonces, se refiere a ese momento clave, a ese quiebre. Y si ha estado sola, es porque quizás esa ruptura le ha marcado tanto que le ha costado, o le está costando, volver a abrirse. Ojo, esto no es una excusa para decir que ella es la víctima y el otro el malo. No. Esto es más bien que esa experiencia, sea cual sea la razón oculta, le ha enseñado algo. Quizás a ser más selectiva, quizás a protegerse más, o quizás a darse cuenta de que a veces, la mejor compañía es uno mismo, aunque duela. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha madurado. Ha pasado de ser la chica de ensueño a una mujer que entiende que las relaciones son complejas. Y esa razón oculta es probablemente algo que la hizo replantearse todo. Tal vez descubrió algo que no le gustó, algo que la decepcionó profundamente y prefirió cerrar esa puerta antes que seguir sufriendo. Y claro, estar sola desde entonces significa que ha tardado en sanar, o que simplemente ha decidido tomarse un tiempo para ella misma, para reconstruirse. Hay gente que dice que esto es una estrategia de marketing, que busca generar expectativa para su próximo proyecto. Pero yo la conozco, la he visto actuar, y cuando habla así, se le nota la verdad en los ojos. No creo que sea pose. Creo que es vulnerabilidad. Y eso, señores, es lo que nos hace conectar con ella. Lo que me pregunto ahora es, ¿qué será esa razón? ¿Fue algo que dijo él? ¿Algo que hizo? ¿Un secreto que salió a la luz? ¿O simplemente una incompatibilidad brutal que la hizo darse cuenta de que no era lo que quería? Me da la impresión de que fue algo que afectó su confianza, su visión de la pareja. Y ahora está sola, pero sola con una lección aprendida. Sola, pero más fuerte. Sola, pero quizás, solo quizás, esperando algo mejor, algo que valga la pena todo el dolor pasado. Es la vida, ¿no? A veces las mejores historias, los aprendizajes más importantes, vienen de los momentos más difíciles. A mí me parece que esto es una señal de que Demet Özdemir no se conforma. Que busca algo auténtico. Y si para encontrarlo tiene que estar sola un tiempo, pues lo hará. Es valiente, ¿no les parece? Y yo sinceramente la admiro por eso. Bueno, y ahora viene lo bueno. Después de este torbellino de emociones y especulaciones, me lanzo a preguntarles a ustedes. ¿Creéis que Demet está hablando de una mala experiencia con su expareja, o que simplemente ha decidido enfocarse en su carrera y su bienestar personal? ¿Qué pensáis vosotros de esta confesión tan personal?